Vamos a hablar de novedades, ¿no? Es decir, estamos hablando todo el tiempo del acceso a esa nueva realidad y seguramente también vamos a acceder a nuevos consumidores y por ello a nuevas formas de relacionarse los consumidores con las marcas y nuevas formas de buscar ese engagement, ¿no?, de las marcas con los consumidores. Estuvimos dando una vuelta de si tenemos que hacer un webinar para hablar precisamente de eso, ¿no?, de cómo van a ser esos nuevos consumidores a partir de ahora y sobre todo de cómo las marcas van a tener que gestionar esa relación, ¿no?, cómo van a ganarse la confianza de estos nuevos consumidores. Y cuando estábamos pensando en cómo hacer este webinar, pensamos en que habíamos hablado mucho de la generación Z, habíamos hablado mucho de que una de las características de la generación Z era precisamente que eran muy digitales y nos planteábamos, es que esto es lo mismo que está pasando ahora, ¿no?, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Es que nos estamos volviendo todas las generaciones muchísimo más digitales. Y probablemente eso sea una de las causas y una de las razones, no la única segura, de que se vaya a producir ese cambio y esa nueva manera de funcionar y de relacionarnos con las marcas. Y bueno, pues para hablaros de ello, vamos a contar hoy con Iñaki Ortega. Iñaki es director de Deusto Business School en Madrid, es profesor en varias universidades, es director de proyectos de investigación en emprendimiento, autor de 7 libros, 3 dedicados a la diversidad y es consejero de varias empresas, también de Atrevia. Es un placer además contar con él como consejero. Y con Iñaki, con Deusto, hemos realizado, como os decía, varios estudios sobre generación Z, donde hemos hablado precisamente de eso, ¿no?, de su característica más clara, que son el hecho de haber sido digitales. Antes de presentar a Iñaki, de darle la palabra a él, me gustaría deciros en qué va a consistir el webinar. El webinar vamos a tener la ocasión de hablar con Iñaki, con una pequeñita entrevista. A continuación, os haré yo una exposición también para ampliar sobre lo que comenta Iñaki, de cómo son esos nuevos consumidores y esa nueva manera de relacionarse con las marcas. Y por último pasaremos a una parte que es fundamental y probablemente la más importante, que son vuestras preguntas. Sí que os animo a que las preguntas que os vayan surgiendo las hagáis a lo largo de toda la presentación a través del chat de preguntas y respuestas que tenéis a través de la aplicación. Sin más, me queda saludar y darle las gracias, por supuesto, a Iñaki Ortega por su participación hoy en este webinar. Iñaki, muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a Atrevia y a Isabel Lara, vicepresidenta de Atrevia, por invitarme a participar en este seminario web para ver para que podamos charlar y para que podamos entender por qué hoy todos somos un poco Z, ¿no? Todos nos hemos convertido en generación Z. No somos jóvenes, muchos de nosotros, no estamos dentro de esa cohorte de edad, es decir, no tenemos menos de 25 años, pero si tenéis un poco de paciencia y aguantáis unos minutos, pues podréis descubrir por qué cada vez nos parecemos más a los que tienen menos de 25 años. ¿Por qué estamos rejuveneciendo? ¿Por qué COVID-19, que es una desgracia muy grande, tiene también una parte que nos está rejuveneciendo a todos y acercándonos a esa cohorte de edad de los nacidos a partir de mediados de los años 90? Iñaki, yo para empezar me gustaría que hiciéramos precisamente esa reflexión sobre lo que estás comentando, ¿no? Es decir, los Z siempre hemos dicho que era la generación eminentemente digital, socializada, formada a través de Internet, y que eso había hecho que tuvieran una manera de ser y de comportarse. Y como estamos diciendo, ahora nosotros somos más digitales, somos más Z. Es decir, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Qué va a suponer realmente esta digitalización? Efectivamente, la primera de los rasgos que define a la generación Z es Internet. Hablamos de los chicos y chicas nacidos a partir del año 95 como los primeros nativos digitales. Los que tienen menos de 25 años han tenido Internet siempre. Y además han tenido Internet y han manejado Internet en momentos en los que forjas tu personalidad, que es de 0 a 10 años, ¿no? En esos años te educas, en esos años te socializas, en esos años pues marcas también un carácter, ¿no? Y los chicos y chicas Z lo han tenido. Efectivamente, si vemos en un momento pues la curva, aquí tenéis la curva, ¿verdad?, exponencial de cómo
ha ido subiendo el consumo o los usuarios de Internet, veremos que no había apenas usuarios de Internet en el año 1995, que es cuando nacen los Z, no había casi, y a partir de ahí no deja de subir la curva hasta hoy, que son más de 4.000 millones. La mitad de la población mundial tiene usuarios, son usuarios de Internet. Es decir, en España casi el 90%, en el mundo desarrollado casi 9 de cada 10 estamos en Internet, en el mundo hoy casi 6 de cada 10 están en Internet. Si a los Z les marcó estar en Internet, hoy que Internet tiene acceso a todo el mundo, que todo el mundo puede acceder a Internet, ¿cómo no nos va a estar marcando a nosotros? Estamos haciendo casi un viaje en el tiempo, estamos rejuveneciendo. ¿Por qué? Porque este encierro, este confinamiento, esta crisis sanitaria nos ha llevado a darnos cuentas de que sin Internet no podemos vivir. Quizás muchos ya lo sabíamos, pero nos hemos dado cuenta que se puede trabajar por Internet, que por supuesto se puede comprar en Internet, que por supuesto se puede mantener amigos por Internet, que por supuesto además podemos mantener la actividad económica por Internet. Estos meses de confinamiento no había nadie en las redacciones de los periódicos, había periódicos. Estos meses de Internet no había nadie en las sedes de los bancos y hemos podido tener nuestros dineros a salvo. No había nadie en los centros operativos digamos, de las empresas de alimentación, pero no ha faltado nada en las casas. Es decir, que hemos descubierto que Internet es imprescindible y eso nos está afectando. ¿Cómo nos está afectando? Bueno, una de las grandes sorpresas de esta temporada ha sido que pensábamos que encerrando a chicos y chicas en ebullición de hormonas, ¿verdad?, en adolescencia, en juventud, esto iba a suponer una revuelta. Bueno, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Entonces esos chicos y chicas que decíamos, ¿cómo vamos a mantener en casa a chicos de 15, 16, 18, 20, 22? No ha pasado nada. Han demostrado una capacidad de resiliencia increíble y han demostrado también un civismo increíble, ¿no? Y ese civismo también nos lo han contagiado a nosotros, ¿no? ¿Y por qué han tenido ese civismo y esa resiliencia los Z? Pues muy sencillo, porque estaban acostumbradísimos a una vida digital y nosotros no. Lección, han llevado mejor el confinamiento los jóvenes que los mayores porque ellos estaban muy acostumbrados a vivir, a socializarse, a educarse en Internet. Por eso tenemos que mirarles de reojo y aprender y darnos cuenta de que ahí, en esa cohorte de edad, hay muchas cosas muy buenas y, de hecho, pues hemos aprendido todos en casa al ver a nuestros hijos estudiando por Internet, al ver a nuestros hijos manteniendo las amistades por Internet sin problema y eso nos ha contagiado y por eso pues hemos superado también sin grandes problemas el confinamiento aprendiendo de esa resiliencia de los jóvenes. Isabel. Totalmente de acuerdo, súper interesante esto último que acabas de comentar, Iñaki. Cuando describíamos a los Z, has empezado por la I, que es la I de Internet, las describíamos como las generaciones de las 4 I's, y la segunda I más importante que nos encontrábamos después de Internet era la inmediatez. Era un rasgo que nos aparecía en las generaciones y que demandaban a las marcas esa inmediatez. ¿Cómo lo extrapolamos eso a la nueva realidad que nos vamos a encontrar? Sí. La inmediatez es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Los Z, los jóvenes, eran impacientes, son impacientes, porque ellos se han educado en tener todo a golpe de clic, ¿no? Todos o muchos tenemos en la cabeza este gráfico de aquí, ¿verdad? Es el gráfico que periódicamente nos llega por algún meme. Esto es lo que pasa en Internet en 60 segundos. Está actualizado al 2020, ¿no? ¿Qué pasa en 60 segundos en Internet? $1 millón de compras en 60 segundos, 20 millones de WhatsApp mandados, por ejemplo, 5 millones de vídeos de YouTube vistos en 60 segundos, 200 millones de emails mandados en 60 segundos, billones de chicos y chicas en Internet recibiendo educación. Es decir, esto es lo que pasa en Internet. Y esto pasaba en el 19, pasa en el 20, se ha acelerado en el 20. Para los Z era normal. Para los que en Z era una experiencia, era
introducirse en un mundo que no era el suyo, ¿no? La lección del COVID-19 es que hemos tenido que bucear en ese mundo obligatoriamente. Hemos tenido que aprender, los que no lo sabían, a comprar por Internet. Han tenido que aprender a hacer videollamadas quien no sabía. Han tenido que empezar a manejar herramientas de videoconferencia, de teletrabajo, quien nunca jamás lo hubiera hecho. Y eso nos ha convertido, de algún modo, también en inmediatos. Y eso es bueno, porque el mundo que tenemos es un mundo muy rápido, es un mundo veloz, donde los cambios, como estamos viendo, pues van a ser increíblemente rápidos, ¿no? También increíblemente complejos, ¿no? Esa velocidad tiene una contraparte, y es que quizás, Isabel lo dejo en una pregunta, también nos va a hacer ser más impacientes, quizás nos va a hacer mucho más exigentes, quizás va a impedir cierta reflexión que sigue siendo necesaria. Que el mundo vaya rápido, que pasen de verdad todas esas cosas en 60 segundos, no quiere decir que todavía será necesario dedicar tiempo, reflexión, estudio, tener paciencia para muchas cosas. O incluso, y ahí queda la pregunta, ahorrar en medio plazo, en largo plazo. Todo no puede ser el corto plazo, por lo tanto, ojo con contagiarnos de esa inmediatez en esa parte que no es tan buena para el mundo que viene, en el que necesitaremos también reflexión y en el que también necesitaremos paciencia, medio plazo, largo plazo, ahorros, visión, luces largas. Totalmente de acuerdo, Iñaki. La tercera ahí que nos encontrábamos era la de la irreverencia. Me gustaría que nos contestaras a una pregunta doble. ¿Irreverencia en qué sentido? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de irreverencia? Y segundo, si ahora vamos a ser todos unos irreverentes. Ya somos un poquito irreverentes. La irreverencia es un rasgo de la personalidad que intentábamos o que históricamente asociábamos a los jóvenes, ¿no? Y si tenemos que pensar en joven irreverente, pues nos surge, ¿verdad?, inmediatamente, pues Sarah Thunberg, ¿no? La niña sueca, la adolescente sueca, que es capaz de decirle a Trump o es capaz de decirle a los jefes de Estado reunidos en Naciones Unidas, ¿cómo habéis podido hacernos esto? Es decir, esa niña que desafía al establishment, que desafía al mundo, ¿no? Esa irreverencia de los adolescentes siempre ha existido, ¿verdad? Siempre ha habido ese rasgo de la personalidad de llevar la contraria, de poder, de enfrentarse a lo establecido. La enseñanza de este confinamiento de 2 meses, esta emergencia sanitaria, es que todos nos hemos vuelto un poco irreverentes, un poco vehementes, un poco protestones, un poco dramáticos. También nos ha llevado a estar en la trinchera. Es decir, todos estos comportamientos que acusábamos nosotros a los jóvenes, empezamos a tenerlos nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque si la irreverencia de los Z estaba basada sobre todo en la pérdida del principio de autoridad, ¿por qué un joven Z es irreverente? ¿Por qué Greta Thunberg es irreverente? Pues es irreverente porque ese principio de autoridad, eso que decía el padre, la madre, los gobiernos, los jefes, las jefas, iba a misa, si me permitís la expresión coloquial. Eso era Dixer Magister, lo decía el maestro, pero con Internet todo eso desaparece. Y lo que te dicen los estados, lo que te dicen los gobernantes, lo que te dicen tus padres, lo que te dice el maestro, buscas en Internet y no es así, es falso. Entonces Greta dice, es falso que vayamos mejorando contra la lucha del cambio climático, contra la emergencia climática. Es falso. Y por eso se lo digo a los jefes de Estado. Bueno, pues en este encierro, en este confinamiento, hemos visto que muchas de las cosas que nos decían no eran ciertas. Y hemos perdido nosotros también, que no somos Z, ese respeto a la autoridad. Y hemos perdido ese miedo a criticar. Y hoy todos somos un poco irreverentes y hoy todos estamos de algún modo protestando porque no nos gustan las cosas, nos rebelamos, somos capaces de poner en redes sociales cosas muy subidas de tono sin pensar en las consecuencias que tiene. Ojo con esa irreverencia que es muy sana, esa irreverencia mientras permita avanzar.
pero es muy insana si eso te lleva a extremarte, te lleva a posiciones de cierto populismo. No olvidemos que la edad, el paso de los años, también te permite ver las cosas de otro modo. Y ese tono exasperado de los jóvenes o esa vigor irreverente, pues con los años se va suavizando, ¿no? Ojo con convertirnos demasiado irreverentes y ir a lo contrario, porque acabaremos creando también una sociedad muy crispada, muy polarizada, y eso sabemos que tiene unas consecuencias muy peligrosas. Iñaki, la última ahí me genera mucha incertidumbre. Evidentemente es la incertidumbre. Y me genera mucho porque veníamos de una crisis muy larga y de repente nos hemos metido en otra crisis totalmente inesperada, diferente a cualquier otra. ¿Podemos soportar más incertidumbre? Nosotros no estamos diseñados para soportar incertidumbre, al revés, estamos diseñados para certezas. Isabel y a todos los amigos y amigas que están asistiendo al webinar. Las certezas es que voy al trabajo todos los días por el mismo camino. Inevitablemente busco rutinas, certezas, me hacen la vida más cómoda. El ser humano está diseñado para esas certezas, para evitar sustos. Pero ya sabemos, y nos lo recordaba ya hace unos cuantos años Bauman, que vamos hacia un mundo líquido, un mundo cambiante, un mundo donde las cosas van a ser muy diferentes. ¿Quiénes están más preparados para ese mundo? Bueno, para ese mundo cambiante están más preparados precisamente la generación Z. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la generación Z vivió de pequeñitos, pero lo vivió el 11 de septiembre en Nueva York, en 2001. Vaya que sí pasaron cosas, ¿no? Las Torres Gemelas, un ataque a Estados Unidos. Ellos vivieron el 11S en España, el mayor atentado terrorista de la historia. Ellos han vivido la crisis del 2008. Lehman Brothers, caen el gran banco de inversión americano. Y eso marca su generación, o marca su futuro profesional, de sus padres, de sus familias. He dicho 2001, he dicho 2004, 2008... 2011 en España con los campamentos del 15M, con las movilizaciones del 15M, con la llegada de los nuevos partidos, con la llegada del populismo. Es decir, todo eso lo han vivido estos señores en primera persona, por tanto están muy acostumbrados a gestionar esto. Aquí, como en toda mi intervención durante este webinar, pues surge también pues, la otra cara de la moneda, ¿no? Y la otra cara de la moneda es que, de algún modo, esa incertidumbre hoy todavía no la viven muchas personas de la generación Z o de cohortes superiores. Me explico. No la viven porque estamos de algún modo anestesiados por la emergencia sanitaria, porque tenemos que quedarnos en casa, porque tenemos que ser sensatos, porque tenemos que cuidar nuestra salud, porque tenemos un ERTE, porque tenemos un ICO, si somos pymes o emprendedores, porque si nuestro trabajo ha desaparecido porque tenemos un ERTE, porque todavía no hemos visto la emergencia económica. El problema será cuando termine esa, digamos, esa anestesia de la emergencia sanitaria y de las ayudas económicas, que entonces pues, tendremos que gestionar la incertidumbre. Yo, para terminar y también con muchas ganas de escuchar a Isabel Lara algunas reflexiones alrededor de cómo esto afecta a las personas como consumidores y a las empresas como productores de marcas, he puesto este columpio, ¿no? ¿Y por qué incertidumbre y este columpio, ¿no? Porque nos vamos a situar unas veces arriba y otras veces abajo, porque vamos a estar arriba y abajo. Si hacemos un viaje en el tiempo y recordamos los columpios, veremos que cuando dabas un pequeño salto subías arriba, y cuando el otro daba el salto, te bajaba a ti abajo. Vamos a estar arriba y abajo. Estamos arriba porque hemos sobrevivido a la emergencia sanitaria, porque tenemos salud, pero estaremos abajo cuando nos afecte a nuestros familiares o cuando vemos que tantísima gente está muriendo y gente muy cercana a nosotros muere. Estamos arriba porque somos digitales y porque hemos visto que se puede teletrabajar, que podemos comprar, que podemos seguir manteniendo cierta actividad, que el mundo funciona casi desde el hogar, y por eso estamos arriba. Pero estaremos abajo cuando veamos que quizás nuestro empleo
igual no es tan estable, cuando veamos que la mitad de los empleos de los jóvenes desaparecerán, cuando veamos que muchas carreras profesionales quedarán truncadas, ¿no? Estaremos arriba, estos meses en los que empezaremos a salir, y estas semanas en las que empezaremos a salir y podremos ver otra vez a nuestros seres queridos, o podremos incluso tener ratos para compartir amistad y nos encontraremos muy bien, pero también estaremos abajo cuando pues todo el tsunami sanitario pase, cuando la marea pues baje y nos demos cuenta que lo que ha dejado esa marea baja, son muchas enseñanzas y algunas que nos van a afectar, y que el trabajo, pues tener un trabajo va a ser un lujo y un tesoro que hay que cuidar, que ahorrar va a ser una de las cuestiones que tendremos que hacer, que tener marcas potentes y fieles es algo clave, que nuestra tranquilidad de nuestro negocio y de nuestra industria pues va a desaparecer porque todos estaremos amenazados por lo que viene. Es decir, que esa incertidumbre, ese arriba y ese abajo, pues me temo que va a ser una de las claves del futuro, y que nos exigirá estar muy atentos, y que nos exigirá pues no olvidarnos nunca de lo importante. Y lo importante es si tienes un trabajo, cuidarlo; si eres emprendedor, cuidar a tus clientes; si tienes una empresa, tienes productos, cuidar esas marcas, esos productos; si estás en la administración, cuidar a tus administrados. Muchísimas gracias, y creo que ahora nos toca, y con mucho interés, escuchar a Isabel Lara algunas reflexiones de cómo todo esto, de que nos hemos vuelto un poquito zetas, pues va a trasladarse también al mundo del marketing y al mundo de las marcas. Isabel. Muchas gracias, Iñaki. Es decir, luego tendremos en el turno de preguntas la oportunidad de seguir escuchándote. Y yo me gustaría hablar, efectivamente, como os decía al principio, como os decía Iñaki, de esa importante relación, ¿no?, de las marcas con los consumidores. Sí me gustaría hacer un pequeñito resumen de algunas de las cosas que ya ha puntualizado Iñaki, resumir un poquito más cómo van a ser esos nuevos consumidores, ¿no? Y esos nuevos consumidores, no voy a insistir más sobre la I de incertidumbre que le acaba de comentar Iñaki, ¿no?, pero que va a ser clave. Es decir, venimos de una situación, de una crisis muy larga, muy grande, y nos hemos metido en una crisis totalmente desconocida, totalmente inesperada, que ha generado una incertidumbre enorme en los consumidores, y las marcas van a tener que aprender a gestionar la certidumbre en un mundo de incertidumbre. Eso va a ser uno de los grandes retos, y eso va a ser una de las grandes dificultades a las que se van a encontrar las marcas. Otro aspecto importante, la multicanalidad. Si ya veníamos hablando del uso de diferentes canales, de medios, etcétera, se ha venido a acentuar muchísimo más durante esta crisis sanitaria. Todos los datos que vemos absolutamente de todos los países es cómo crece el consumo de los medios, cómo crece el consumo de los informativos, cómo crece el consumo de las redes sociales, cómo crece el uso de WhatsApp. Es decir, absolutamente todos los canales están creciendo y cada uno está haciendo su rol, evidentemente. Unos más informativos, otros permiten compartir y opinar, pero al final lo que se está viendo es que la multicanalidad ha ganado un peso enorme durante esta crisis. La compra online, es una obviedad que diga que ha subido la compra online, evidentemente. Si las tiendas están cerradas, excepto la parte de alimentación, es normal que haya crecido, pero ha ido creciendo unos ratios impresionantes. Empezamos con unos ratios de crecimiento del 80% y luego cada semana se iba creciendo un 120, un 140, un 180. Es decir, la compra online ha venido para quedarse. No será la única. Es decir, tendrá que aprender a convivir con las tiendas, que tendrán que volver a ganar ese paso que ya estaban trabajando de convertirse más en tiendas destino, ¿no?, en puntos destino frente a lo que será la compra online. Nuevas prioridades, es decir, hasta ahora estábamos basándonos más temas de sostenibilidad, es decir, estábamos buscando otro tipo de realidades que nos interesaban a las personas y a los consumidores, pero ahora resulta que en nuestra vida ha entrado con muchísima fuerza la salud, ha entrado con muchísima fuerza la seguridad, es decir, han entrado muchísimas cosas con muchísima fuerza, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en esta nueva realidad de los consumidores. Consumidores, también lo decía antes Iñaki, mucho más exigentes, ¿no? Esa inmediatez
les lleva a ser mucho más exigentes y a exigir muchísimo más a las marcas, les exigen mucha más transparencia, les exigen mucho más diálogo, les van a exigir muchísimas más cosas que luego vamos a ver. Pero también son consumidores muchísimo más vulnerables y la vulnerabilidad genera inseguridad y la vulnerabilidad genera, lo que os pongo al lado, deslealtad. Uno de los estudios que se ha hecho en Estados Unidos dice que más del 50% de los consumidores han probado nuevos productos o nuevas marcas. Esto todavía crece más si nos vamos a generaciones jóvenes, es decir, durante esta crisis los consumidores han probado muchísimas marcas y muchísimos productos que no habían probado hasta la fecha. Hay también una sensibilidad al precio, muchísimo más que antes. Hay un estudio de Nielsen que dice que se ha incrementado el 15% de consumidores que tienen muchísima más sensibilidad al precio e incluso también hay una mayor orientación al ahorro y a los bajos precios, ¿no? Con lo cual, importante tenerlo también en cuenta. Se habla también de un consumidor, por lo menos a corto plazo, menos social, ¿no? Porque se ha acostumbrado más a una vida mucho más digital, evidentemente más en casa. Y luego también un consumidor que tiene expectativas muy diferentes, ¿no? Según el mismo estudio que os decía antes de Estados Unidos, por ejemplo, las variables que se tienen en cuenta, la primera, precio, esa es evidente ahora mismo, esa sensibilidad al precio que os decía antes, sin renunciar a la calidad, eso es fundamental tenerlo en cuenta, es decir, los consumidores cada vez eran más sibaritas y no están dispuestos a perder ese sibaritismo, si me permitís emplear esa palabra, porque el precio sea menor. Buscan también seguridad para los empleados y para los clientes, eso va a ser absolutamente fundamental. Lo que hablaba antes Iñaki de la inmediatez, disponibilidad rápida de todo, es decir, eso es importantísimo, y el retorno de valor a la comunidad, ¿no? Esas son las expectativas que en tiempos ahora mismo de una situación de emergencia sanitaria como la que hemos estado viviendo, están llenando las necesidades de los consumidores. Y ante toda esta realidad de un consumidor, como vemos, que va a cambiar, que busca cosas diferentes, que su manera de relacionarse con las marcas va a ser totalmente diferente, ¿qué tenemos que hacer las marcas? Es decir, pues las marcas tenemos que ser relevantes. Y uno dice, ¿y cómo ser relevante, ¿no? Ante un consumidor ahora mucho más complejo que podía ser antes, ¿no? Y la relevancia es responder a dos preguntas. Es responder, ¿qué hago por la sociedad? Es decir, eso es lo que tenemos que ser capaces de responder como marcas. Pero hay otra parte muy importante, es ¿qué hago por mis clientes? Y a la hora de responder qué hago por mis clientes, le estaba dando muchas vueltas y encontré un estudio de Kantar en Latinoamérica que me pareció maravilloso porque realmente resume lo que es la relevancia para los consumidores, ¿no? Y es que cuando se ha preguntado a los consumidores allí, han contestado un 85% que esperan que las marcas les demuestren cómo pueden ser útiles en su vida. Primer rasgo, utilidad. Un 48% que reduzcan sus niveles de ansiedad y entiendan sus preocupaciones. Podríamos hablar de seguridad y de empatía con los consumidores. Y un 51% espera ser ayudado en su día a día con propuestas prácticas y realistas. Practicidad y realismo. Es decir, yo creo que responde muy bien a lo que es ser relevante hoy en día para un consumidor. ¿Qué estás haciendo por tus clientes? ¿Qué estás haciendo por la sociedad? Y para ver cómo trabajaríamos de una manera más tangible esta relación con las marcas, me gustaría trabajar tres aspectos fundamentales. El primero es gestionar la confianza, el segundo es gestionar la experiencia de marca y el tercero es dar respuesta a las nuevas inquietudes. Vamos a ir viendo punto por punto. Gestionar la confianza. ¿Qué es gestionar la confianza hoy en día? Pues algo que ya veníamos describiendo antes de esta crisis y que ahora se acentúa todavía muchísimo más, la autenticidad. La autenticidad, como veis, foto en blanco y negro, sin colores. No hay que intentar aparentar ser lo que uno no es. Es decir, no esperan los consumidores que seamos nada que no somos. Lo que esperan es empresas auténticas. Y ser una empresa auténtica es ser una empresa transparente. Es decir, ser capaz de comunicar lo que uno es y lo que uno hace de una manera absolutamente transparente. Y ahí me gusta siempre decir esa frase que es muy importante. No somos lo que comunicamos, somos lo que comunicamos que somos. Es que eso es lo más importante que hacemos, perdón, somos lo que comunicamos que hacemos. Eso es lo más importante. No podemos intentar aparentar que somos responsables si no lo somos, que estamos siendo valientes e inteligentes en nuestra manera de actuar si realmente no lo somos. Es decir, al final los consumidores buscan que nos comportemos y trabajemos y comuniquemos lo que realmente somos y además lo hagamos de una manera transparente. Porque es verdad que a veces nos cuesta esa transparencia con los consumidores, ¿no? Pero es un paso que nos tenemos que atrever a dar cada vez más. Y para eso tenemos una parte muy importante que no podemos olvidar, que es el propósito de una compañía. Pero el propósito de una compañía no es comunicar el propósito a tus consumidores,
no deja de ser una frase, sin más, el propósito. Es decir, es comunicar qué estoy haciendo para construir de verdad ese propósito. Eso es lo que de verdad tenemos que preocuparnos ahora, es decir, construir el relato de lo que estoy haciendo para que el propósito de mi compañía sea verdad, para que tú como consumidor te creas el propósito sobre el que estoy trabajando. Eso es en lo que tenemos que insistir, porque además eso nos va a generar cercanía. Y hoy en día los consumidores necesitan más que nunca que estemos cerca de ellos. En tiempos de distanciamiento social, la cercanía ha sido muy importante. En tiempos de distanciamiento social lo ha sido, pero ahora, a medida que vayamos desconfinando y que vayamos volviendo a una nueva normalidad, esa cercanía, estar al lado de los consumidores, entendiéndoles y anticipándonos a sus necesidades, va a ser realmente más importante. Esto en cuanto a gestión de la confianza. Segundo punto, generar una experiencia de marca. Cuando hablamos de experiencia de marca, estamos hablando de una experiencia que va desde lo racional hasta lo emocional. Nada es 100% racional y nada es 100% emocional. Y la experiencia de marca tiene que partir de algo que es muy importante, que es la escucha. Pero antes os quería comentar, os he dicho antes que según el estudio de Estados Unidos había más de un 50% de personas, de consumidores, que habían probado nuevos productos. Pero cuando se les ha preguntado si iban a seguir utilizando esos productos, fijaros, un 48% ha dicho que iban a seguir utilizándolo. Un 50% de los millennials ha dicho que los iba a seguir utilizando. Un 55% de los Z ha dicho que lo iba a seguir utilizando. Pero esto significa que hay prácticamente un 50% de consumidores que no van a seguir utilizando ese producto. Y seguro que muchos ha sido porque no les ha gustado el producto. Seguro que otros han sido porque no podían acceder a su producto habitual y volverán a su producto habitual. Pero un porcentaje muy importante será porque la experiencia que han tenido con la marca no ha sido satisfactoria. Y es que la experiencia de marca es la que te atrae clientes, pero sobre todo es la que te fideliza clientes. ¿Y qué es una experiencia de marca? Pues lo primero es escuchar. Es decir, sin escucha hoy en día es muy difícil funcionar, es muy difícil trabajar. Escuchar qué es lo que quieren nuestros consumidores. Nosotros en Atrevia hemos apostado mucho por un área de investigación porque nos parece absolutamente importantísimo saber de qué están hablando, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que quieren, cuáles son las tendencias que se están moviendo entre ellos. Pero además escuchar no se trata de tener una herramienta tecnológica y se acabó, se trata de verdad de interpretar esos datos y sacar insight que nos permitan realmente adaptarnos a sus necesidades. Siempre decimos que nos volvemos locos a veces en las marcas intentando de innovar, de buscar de qué hablamos, qué insight hay. Si esa innovación nos la van a dar los propios consumidores, es decir, no necesitamos estar innovando todo el rato, escuchemos y podremos innovar gracias a lo que nos dicen los propios consumidores. Una parte muy importante, la digitalización humana, suena muy rara, pero en un momento en el que estamos hablando de digitalización y estamos hablando de tecnología, yo no quiero dejar pasar lo importante que es que detrás de toda esa digitalización haya personas. Hemos visto que incluso en muchas compañías que han incrementado su venta online, la venta telefónica ha crecido incluso por encima de la online. ¿Por qué pasa esto? Porque detrás se sienten de verdad apoyados por una persona. Es decir, la conexión no la hacen las máquinas. La conexión la hacen las personas, con lo cual tiene que haber siempre detrás personas que nos ayuden a generar esa conexión emocional con los consumidores. La rapidez de respuesta, si hablábamos antes de la inmediatez, ser capaz de proporcionar un producto rápido, de responder rápidamente a una duda, de proporcionar información rápida. Es decir, en general los consumidores tienen prisa, es decir, necesitan tener respuestas rápidas por parte de las empresas, con lo cual una de las cosas más difíciles que hemos tenido en las marcas a veces es tener las personas para dar esa rapidez de respuesta, pero es importantísimo que las tengamos porque forma parte clarísimamente de la fidelización y de la atracción de clientes. La personalización no es el mismo café para todos, es distinto café para cada una de las personas. Es decir, no podemos dar el mismo trato, la misma manera de funcionar con cada uno de los consumidores. Tendremos que saber qué necesita cada uno y actuar en función de ello. Es decir, no podemos decir la rapidez, te ofrezco un producto muy rápido si vienes a la tienda, pero si te lo tengo que enviar a casa, no. No, tenemos que adaptarnos a que habrá consumidores que seguirán queriendo la entrega en casa, otros que prefieran ir a la tienda, otros que prefieran un click and collect. Habrá que adaptarnos a ellos, pero no bajar en la manera y el servicio que les ofrecemos a través de la personalización. Importante también el precio, ya os lo decíamos antes, el precio se ha convertido en una variable importantísima, probablemente sea uno de los argumentos más racionales que podamos tener, pero las marcas van a tener que trabajar mucho los descuentos, las promociones, los cupones, los vales descuentos, y probablemente va a ser una de las armas de marketing que vamos a utilizar más una vez pasada
esta crisis sanitaria o a partir de ahora, no a partir ya de este momento. La comunicación multicanal es importantísima, es decir, ya no podemos hablar de estrategias de comunicación digitales o estrategias de comunicación off o estrategias de publicidad. La comunicación hoy en día es única, es integrada, es decir, tenemos que tener una estrategia de comunicación que bajemos hacia los diferentes canales, pero no podremos trabajar de una manera separada porque eso no funcionará, eso no logrará sinergias, eso no logrará grandes impactos, ¿no? Con lo cual, trabajar a través de todos los canales, pero desde una estrategia absolutamente integrada. Y por último, la creatividad. Os decía antes que la creatividad, en cuanto a insights, en cuanto a inputs, nos la van a dar los consumidores si nosotros escuchamos. Lo que no nos pueden dar la creatividad es en el cómo llevamos esos insights a los consumidores. Ahí es donde tenemos que aplicar las marcas la máxima creatividad. Ahí es donde tenemos que ser capaces de sorprenderles, tenemos que ser capaces de ser valientes, de llegar a ellos para generar ese engagement. Ahí es donde se pide a las marcas ser realmente creativas. Y por último, dar respuesta a las nuevas inquietudes que os decía antes. La sostenibilidad, la pongo aquí, no es una nueva inquietud, pero es que va a seguir siendo una inquietud importante en los consumidores. Hay muchos estudios ahora que están hablando, evidentemente, de que se ha reducido muchísimo la contaminación ambiental. Es una obviedad, si no está habiendo circulación, está habiendo tráfico, pues evidentemente hay una reducción importante de la sostenibilidad. La NASA está dando muchos datos de esto. Hay una empresa que se llama IQR que habla de que en sitios como Nueva Delhi se ha reducido incluso un 60% las partículas mortales, es decir, en China se ha reducido casi un 30%, es decir, estamos hablando evidentemente de una reducción de la contaminación ambiental grandísima. La Tierra, también hay estudios que dicen que tiembla menos, porque como hay menos movimiento de vehículos, menos movimiento de personas, esto está generando una mayor tranquilidad y un menor movimiento en la Tierra. Pero evidentemente esta disminución que ha venido con una consecuencia de que estamos todos confinados, no va a seguir siendo así, es decir, con lo cual las compañías tendrán que seguir apostando por la sostenibilidad porque va a seguir siendo una de las grandes preocupaciones de los consumidores. Pero se ha unido la salud. Si la salud era un input que ya preocupaba, hay muchas enfermedades, hay muchas cosas sobre las que trabajaba, ahora preocupa mucho la inversión en ciencia, preocupa mucho la inversión en investigación, porque nos hemos visto todos atacados por algo que no esperábamos, con lo cual el que las compañías trabajen por esa aportación de salud va a ser realmente importante. Y un último punto que me parece también fundamental va a ser el bienestar. Que las marcas trabajen por todo aquello que nos hace sentirnos bien. Y el bienestar entendido en 4 puntos diferentes. Uno, la nostalgia. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido con el confinamiento? Que hemos vuelto a utilizar productos que antes no utilizábamos, desde la niñez o de hace muchos años que llevábamos sin utilizar, hemos vuelto a jugar a juegos que no jugábamos. Es decir, la nostalgia se ha entrado en nuestras vidas de una manera que no conocíamos desde hace muchísimo tiempo, con lo cual incluso es una oportunidad para marcas de toda la vida de desarrollarse en ese aspecto más nostálgico. Bienestar desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué están haciendo las marcas para garantizar mi seguridad? Eso es fundamental, que nos informen realmente de que vamos a espacios que están protegidos realmente de COVID, es decir, que podemos realmente generar confianza, ¿no? Eso es fundamental por parte de las marcas. Todo aquello que me haga sentir lo que llamamos una comodidad emocional, es decir, hemos visto que han funcionado mucho aplicaciones de yoga, fitness, etcétera, es decir, todo aquello que al consumidor le hacía sentir bien, pues son tendencias que han venido para quedarse. Y una última muy importante y que genera mucho bienestar es la proximidad, la vuelta a lo local. Es decir, esa confianza que nos genera y esa seguridad que nos genera lo local, ¿no? Y podemos poner, por ejemplo, varios ejemplos del tema local, pero hay uno que me gusta mucho, ¿no? Que es en Galicia, donde cuando viene todo este tema del coronavirus se encuentran los agricultores con una situación de que no saben dónde poner su producto porque ha cerrado la restauración y, por otro lado, los supermercados se encuentran con que tienen una necesidad de suministro, con lo cual se crea una plataforma que es Mercaproximidade, que esta plataforma lo que ha hecho es poner en conexión a los agricultores con los supermercados. ¿Y cómo ha llegado eso al consumidor? Como producto local, producto hecho en Galicia. Porque efectivamente eso es un día lo que vende y eso es un día lo que realmente interesa mucho a los consumidores. Todo lo que tiene que ver con local. Yo con esta parte termino comentando un poco como resumen la importancia de que seamos relevantes para nuestros clientes, para nuestros consumidores. ¿Qué estoy haciendo por la sociedad? ¿Y qué hago por mis clientes? Y que tengamos en cuenta que hay 3 variables que hay que tener en cuenta, que es cómo gestionar la confianza, cómo generar experiencia de marca y cómo dar respuesta a estas nuevas necesidades, a estas nuevas realidades que tienen los consumidores. Pues por mi parte, esta es la
la presentación que os queríamos hacer y a partir de aquí, pues encantadísimo de escuchar vuestras preguntas. Hola, ¿María? Hola. Hola, ¿qué tal, María? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas a todos. He ido recibiendo distintas preguntas, así que si os parece, empezamos con la primera, es para ti, Iñaki. Vale, y Miriam nos pregunta que ¿por qué dices que los jóvenes pueden enseñar a sus profesores? Que si no debería ser al revés. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Yo soy profesor. Y entonces, ¿por qué me va a enseñar a mí un alumno, ¿no? Pero una lección del coronavirus es que ellos nos pueden enseñar muchas cosas. ¿Qué cosas nos han enseñado? Algunas las hemos ido citando, pero hay otras que son evidentes. ¿Quién ha tenido problemas, los que tenéis niños o niñas en edad escolar? ¿Quién tenía más problemas para entrar en las clases online? ¿Los niños o los profesores? ¿Quién se desenvolvía mejor con la tablet, los niños o los profesores? ¿Quién era capaz de resolver el problema de adjuntar una foto, los niños o los profesores? Es decir, nos han demostrado que ellos son nativos digitales y que están a años luz de todos nosotros. En la enseñanza universitaria, 3/4 de lo mismo. En la evaluación online, en la evaluación en remoto, esto es muy interesante, ¿no? En el que pues ha habido que en tiempo récord poner en marcha pues metodologías que impidiesen el fraude. Y los alumnos, aunque esté mal, los jóvenes, los participantes, los estudiantes, enseñaban a los profesores cómo se puede hacer trampas en los exámenes, porque se saltaban 27 filtros que pones, porque están a años luz en manejo de herramientas digitales, por tanto, en eso nos pueden enseñar. Pero a lo largo de mi intervención también he ido diciendo que nos pueden enseñar en otras cosas. Y tenemos que ser humildes para entender que nos pueden enseñar también, por ejemplo, en cómo han gestionado con civismo, con resiliencia, todos estos meses de encierro. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Muy interesante, la verdad. En esta línea, de hecho, Miriam también nos preguntaba que cómo han gestionado los jóvenes que las víctimas de esta pandemia, entendemos víctimas entre comillas, son los mayores. Sí, más del 90% de los fallecidos por coronavirus en España, por ejemplo, pero en el mundo desarrollado, los datos que manejamos son mayores de 60 años, 65 años. Es decir, que aquí esto es una enfermedad que no afecta a todos por igual. Y lo sabemos. Y sabemos que hay personas más vulnerables. Y son muy vulnerables las personas mayores. Y por eso miles de fallecidos son personas que están en la tercera edad o lo que llamamos la tercera edad, que superan los 65 años, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Incluso también personas con enfermedades, pero el 95% de los fallecidos tienen esa edad, ¿no? Son los vulnerables, ¿no? ¿Cómo han gestionado todo esto el resto de la sociedad? Bueno, pues yo creo que es una lección también que lo hemos gestionado con solidaridad. Y hemos sido suficientemente solidarios porque nos hemos encerrado y especialmente se han encerrado los jóvenes, insisto, con esa edad, sabiendo que ellos podían ser inmunes y que no podía dañarles, ¿no? Por tanto, lo han gestionado bien. Ahora toca lo más difícil, ¿no? Y lo más difícil es que una vez que lo han gestionado bien, toca salir y toca ser responsable y toca saber que aunque no aunque no te contagies, que aunque seas asintomático, mejor dicho, puedes contagiar. Entonces, ahí viene también la lección que vamos a poder aprender, ¿no? Si realmente hay esa solidaridad, si realmente pues este es un país o hemos construido sociedades que respetan también la edad, que somos sociedades que tienen en cuenta que esto no va de confinar a los mayores y los demás hagamos lo que nos da la gana y que hemos construido sociedades basadas en la igualdad y en la no discriminación. Entonces, el reto en los próximos meses será ser suficientemente responsables todos los que nos, digamos,
colectivo vulnerable para, sin parar la economía, sin parar el país, sin ayudar a la reconstrucción, no ser causantes de más muertes y demostrar que efectivamente esa responsabilidad que hemos tenido estos meses sin ser colectivo vulnerable, la seguimos manteniendo en los próximos meses. Gran lección que dará seguro para que los profesores y para que el mundo de la universidad, pero también el mundo de los negocios y de la comunicación con Atrevia, pues pueda organizar un webinar en el futuro. Muchas gracias, Iñaki. Isabel, la siguiente sería para ti. Hablabas de generar confianza, de generar una experiencia de marca y de ser relevantes. Te preguntan cómo generar empatía con nuestros consumidores, que como marca realmente sientan que les escuchamos y respondemos a sus necesidades. Sí, yo creo que eso, bueno, sería un poco, casi resumir un poco la exposición, ¿no? que he estado realizando, ¿no? Pero tú has comentado algo importante en la propia pregunta, ¿no? de la persona que la ha realizado, y es la escucha, ¿no? Es decir, es muy difícil responder a las necesidades de los consumidores si no escuchamos, ¿no? Es decir, es muy complicado, es decir, probablemente no lo haremos bien, ¿no? Es decir, trabajaremos por intuición, con lo cual, para mí, una de las cosas más importantes es escuchar, es decir, eso me parece fundamental. A partir de escuchar es dar respuestas a sus necesidades, es decir, escuchar es para analizar los datos, interpretarlos y y trabajar en función de esos resultados, ¿vale? Es decir, eso es lo más importante, no es escuchar por escuchar, vaya, no serviría absolutamente de nada, ¿no? Y luego intentar responder a cada una de las necesidades, personalizando mucho la comunicación, entendiendo que cada persona es una, adaptándose a las necesidades propias de cada una de ellas, es decir, que eso es muy importante, y luego se genera mucha empatía con los consumidores, lo que se hablaba antes, siendo una empresa muy transparente, siendo una empresa de personas a personas, donde hablamos de tú a tú a los consumidores, es decir, eso es crucial en cualquier estrategia de comunicación, evidentemente, ponerte en la piel de cada uno de los consumidores y trabajando tu propósito, es decir, y tu propósito es el que tiene que mover tu manera de ser y tu manera de hacer y de actuar, ¿no? Y eso se tiene que poner en marcha en todas tus estrategias de marketing y de comunicación, ¿no? Es decir, creo que es fundamental. Y hemos pasado de un momento de coronavirus, donde hemos trabajado con una comunicación adaptada a esas necesidades, entramos en una nueva normalidad, entramos en una nueva realidad y los consumidores necesitan que empecemos a comunicar de otra manera con ellos, ¿no? Empecemos a empatizar ya de otra manera con ellos. Bueno, muchísimas gracias. Iñaki, no sé si estás por ahí. Aquí estás. Aquí estoy, sí. Porque la siguiente es para ti. Nos preguntan que en referencia a generaciones como los millennials o los boomers, ¿cómo crees que van a gestionar a largo plazo esa inmediatez creciente de la que estabais hablando y que está trayendo esta situación? Es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Porque sería pensar que lo que estaba previsto que iba a pasar, va a pasar. Igual que hemos visto que estaba previsto que España siguiese creciendo, iba a crecer cerca de 2 puntos en nuestro Producto Interior Bruto y ahora de repente ha sucedido esto y vamos a bajar un 10% del Producto Interior Bruto. La mayor bajada de la riqueza del país desde la guerra civil. Es decir, que todas nuestras certezas han desaparecido. Si no lo teníamos claro ya en los últimos años con todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Repasando la lista de las empresas más importantes del mundo, en el que veíamos que cada un año, cada 2, cada 3 variaba, viendo que gigantes de las corporaciones empresariales pues caían. Nos habíamos dado cuenta, pues hoy ya tenemos claro y el COVID-19 nos tiene que enseñar a que ya no va a haber certezas, que no sabemos cómo va a ser el mundo, ¿no? Para poder responder, de algún modo, dar una luz, pues también hay que tener en cuenta que estamos todavía en anestesia. O sea, todavía tenemos anestesia en nuestro cuerpo. Todavía estamos en un momento en el que no nos duele nada, o nos duelen apenas pocas cosas. No vemos funerales por la televisión, no vemos el drama de las familias en los medios de comunicación.
Todavía pues mucha gente no ha sido despedida, está todavía con expediente de relación temporal de empleo. Aún pues el impacto no ha llegado a muchas compañías porque estamos apenas a 1 mes y medio, ¿no? Pero esa anestesia desaparecerá y acabaremos viendo que 30.000 personas han muerto. Acabaremos viendo que cientos de miles de personas han vivido con pánico estos 2 meses. Que millones en España de personas de más de 65 años se levantaban todos los días pensando que podían morirse. Es decir, eso lo acabaremos viendo. Y eso todavía hoy estamos anestesiados y todavía hoy pues quizás pues los medios de comunicación quizás de un modo pues muy muy positivo o con una buena intención, pues no lo vemos porque esa tristeza o ese drama pues nos podría debilitar, pero eso pasará y lo vamos a acabar viendo, ¿no? Y vamos a acabar viendo que han muerto cientos de personas, miles de personas en residencias de ancianos, que han muerto cientos de personas, miles de personas en casa con pánico en el hospital. Y todo eso son lecciones que tenemos que aprender. Y los millennials y las personas jóvenes no pueden olvidar que aunque ellos no hayan estado en esos millones de grupos de personas que lo han pasado mal, en muy poquito tiempo ellos estarán en esa cohorte de edad. Y que si no hacemos nada, y que si no tenemos vacuna, y que si no invertimos en sanidad, y que si no invertimos en digitalización, pues dentro de 15, 20 años habrá una pandemia y entonces ellos, los Z, los millennials, igual ya no están tan tranquilos porque entonces ya sí serán colectivo vulnerable. Es decir, que las lecciones todavía no estamos a tiempo de saber qué puede pasar o los pronósticos, pero ya hay alguna lección. Y esa elección es que las sociedades se construyen de un modo solidario y que tenemos que ser solidarios con ese dolor, con ese drama que han sufrido todas esas personas mayores y que nosotros pues tenemos que hacer posible, los que no estamos en esos colectivos, para que no vuelva a pasar. Por ellos, pero también por nosotros, porque si no nos afectará. Muchas gracias por la pregunta. A ti, Iñaki. Isabel, la siguiente es para ti, cambiando un poquito de tercio. José Enrique nos pregunta cómo crees o cómo se vislumbra el mundo de las marcas que buscan la diferenciación, como por ejemplo la moda, el lujo o artículos más de distinción como puede pasar en la industria del automóvil. Bueno, primero habría que ver con lo que estamos hablando cuando estamos hablando de distinción, ¿no? Es decir, probablemente el tema que ocurre es que todas las marcas tienen que saber tener esa distinción, ¿no? Y todas las marcas tienen que saber diferenciarse, ¿no? Es decir, hoy en día los consumidores, si no contesto, como tengo dudas por la pregunta que me está haciendo, pues que vuelva a reformularla, ¿vale? Por si acaso no la contesto, ¿no? Es decir, que me ha generado alguna duda el planteamiento. Pero vamos a ver, hoy en día los consumidores estamos deseando de que las marcas sean útiles en nuestra vida, ¿vale? Es decir, yo creo que eso es una parte importante. Hay quien dice incluso que se les está dando una responsabilidad a las marcas que va más allá de la responsabilidad que deberían tener, ¿no? Pero es verdad que los consumidores empiezan a encontrar en las marcas esa necesidad de confianza, esa necesidad de seguridad, esa necesidad de empatía que probablemente no encuentran en otros actores, ¿no? Con lo cual, ahí las marcas tienen una fuerza muy importante para distinguirse y para convertirse en marcas absolutamente relevantes. Yo aquí me quiero repetir un poco con lo que decía antes, es decir, los consumidores quieren marcas que sean útiles para la sociedad, es decir, que le devuelvan valor a la sociedad y quieren marcas que sean útiles para ellos, ¿vale? Es decir, os hablaba antes de un estudio de Estados Unidos, pero vamos, es que no hace falta irnos a ese estudio, ¿no? Realmente los consumidores buscan que las marcas les aporten algo en su día a día, que les aporten realmente algo diferencial, ¿no? Y ahí es donde tienen que trabajar las marcas. ¿Qué puedo yo aportar realmente de diferencial para ser interesante para ti como consumidor? Más allá de lo que es la calidad del producto o más allá del precio, que ya decíamos que es una variable, ¿no? Es decir, que ahí podemos trabajar
sobre una serie de tangibles importantes, pero es que hay una serie de intangibles sobre los que las marcas tienen que aprender a construir, ¿no? Esa autenticidad de la que hablábamos antes, ese valor que devuelven a la sociedad, es decir, esa manera de trabajar, de ser creativos. Es que los consumidores nos están demandando creatividad, es decir, nos están demandando maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y de atrevernos a ser disruptivos, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer, es decir, de la parte más racional de decir, oye, tengo que dar valor a la sociedad, tengo que ver cómo construyo cosas diferenciales, hasta la parte más emocional, ¿no? Es decir, voy a ser muy creativo porque quiero empatizar contigo, porque quiero que lo pasemos, entre comillas, bien juntos, ¿no? Es decir, quiero generar una diversión de la marca con el consumidor, ¿no? Esa parte tan emocional también es absolutamente necesaria, ¿no? Y me permites, porque he visto por ahí una pregunta para añadirlo a esto, que decía que con un mensaje un poco tan desolador, ¿no? Como se estaba dibujando, cómo generar empatía, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que comunicar ya desde el derrotismo, es decir, creo que es un error ya comunicar desde el derrotismo. Hemos pasado una etapa muy mala, hemos pasado una etapa muy dura, que como decía Iñaki nos va a marcar, pero la gente estamos deseosos de otro tipo de noticias, estamos deseosos de pasar página, estamos deseosos de tener optimismo, de poder confiar. Y ahí es donde las marcas tienen una labor fundamental para luchar precisamente contra ese derrotismo que estábamos comentando, es decir, de demostrar que puedes tener confianza en ir a un local, a consumir una bebida, que puedes ir a una tienda a comprar, es decir, en que se vaya generando confianza por parte de las marcas, y seguridad es absolutamente fundamental, es decir, que lo empecemos a trabajar. Y de verdad, insisto, los consumidores quieren realmente ver marcas que construyen a partir de ahora, ¿vale? Vamos a construir desde ese optimismo y no tanto desde la situación derrotista que hemos estado viviendo durante todos estos meses, ¿no? Sí, sin duda alguna, creo que todos como consumidores y como profesionales necesitamos esos mensajes positivos. Pasamos a un tema que va un poco en la línea, y si os parece cerramos con esta pregunta. Iñaki, en este caso iría un poco para ti, nos la plantea Fernando y nos pregunta cómo van a monetizar los Z si hay un colapso laboral, y que si en este caso el conocimiento de las herramientas no es un commodity. Sí. Esta es una pregunta que se están haciendo muchas empresas. Son los Z, la generación Z, son los jóvenes, el colectivo al que me tengo que dirigir. El 40% del patrimonio de nuestro país está en los mayores de 60 años. El 50% del consumo lo protagonizan los mayores de 60 años. Por eso hay muchas empresas que están migrando hacia lo que se ha llamado la economía plateada. Y se están dando cuenta que tienen que prestar servicios, que tienen que prestar nuevos productos e inventarse nuevos productos para una generación, también se llama generación plateada, que tiene más de 60 años, que tiene por delante 25 años de vida, que tiene una capacidad de consumo increíble y que hasta ahora pues se la acababa considerando como una generación que no tenía esa, digamos, inquietud por probar cosas nuevas. Y no es verdad. La mayor parte de los usuarios de los gimnasios son personas mayores, la mayor parte de los clientes de los viajes de aventura son personas mayores. Las marcas de automoción, pues lo podemos mencionar sin problemas. SEAT, el último modelo de SEAT Tarraco, es un coche dirigido a personas mayores, así lo dice en su anuncio. Has tenido de todo y ahora esto es lo que te apetece, ¿no? Pero si pensamos en otras marcas del retail, pues Adolfo Domínguez, su campaña más viejo, hashtag más viejo, es una campaña para las personas mayores. Se me ocurre, pues, todas las nuevas campañas que han sacado el Corte Inglés, Mercadona. Podríais seguir citando empresas que están orientando sus estrategias o su segmento de cliente a personas que tienen más de 60 años, ¿no? Es lo que se llama la economía plateada y es algo que muchos están descubriendo, ¿no? Pero la pregunta decía, ¿y los Z? ¿Y los Z tendrán capacidad de consumir?
Bueno, esta es una visión también muy de no Z, ¿no? Pensar que como yo cuando tenía 25 años o como yo cuando tenía 28 años, tenía un sueldo y un trabajo fijo y podía consumir, pues ellos que no tienen un sueldo y no tienen un trabajo fijo no pueden consumir. Pero se olvida que la realidad económica es muy diferente y que los Z y los millennials ya no quieren comprar casa o no pueden comprar casa, ya no quieren tener coche o no pueden tener coche. Y todo eso hace que la renta disponible sea diferente. Que hoy los Z, los millennials, pues tienen la posibilidad de alternar un trabajo con otro. Que para ellos es tan importante el ocio como el trabajo, que no ahorran porque no pueden y porque no quieren. Y eso acaba balanceando la capacidad de gasto que tienen esta generación y efectivamente pues muchas marcas también lo han descubierto y se han enfocado en ellos porque a pesar de que no tengan una estabilidad laboral, sí tienen una renta disponible, siguen viviendo muchos de ellos en casa y eso les hace tener un dinero disponible para poder dedicar al consumo. Pero efectivamente, un reto encontrar y ser capaz de monetizar pues en todas estas nuevas realidades de la población en el momento post-COVID-19. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo me tengo que despedir. Os dejo aquí mis datos, están aquí, para cualquiera que quiera poder ponerse en contacto y si no, a través de Atrevia, por supuesto, a vuestra disposición.